Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. Después de la simpatía exuberante de mi maestro Vuela, va a ser difícil competir y tendréis que aguantar la austeridad de la meseta castellana, la mística y la seriedad por un momento. A mí me han encargado que os hable de los movimientos nacionales europeos. Muchos de vosotros los conoceréis ya, haremos una breve introducción, pero es importante constatar que la historia es solamente un referente. Los movimientos nacionales europeos de los años 30 solo nos sirven para conocer qué ocurrió en el pasado y por qué nos encontramos donde nos encontramos y cómo nos pueden servir para el futuro. Para poder analizar lo que los movimientos nacionales europeos intentaron impedir o intentaron crear, hemos de analizar en qué mundo nos encontramos. Ocurre muy a menudo entre nuestros amigos y patriotas europeos que confunden sus deseos con realidades, lo que llaman los norteamericanos wisdom thinking. Yo quiero que las cosas sean así, pues van a ser así. Pues no, señor. Los hechos son tozudos, la realidad es tozuda, y lo primero que tiene que hacer cualquier persona que trabaje en política es saber qué es la política. Resumamos. Podemos definir la política como toda actividad con relación al poder. Bien, entonces la política no es jugar a nazis del Tercer Reich, ni hablar de conspiraciones masónicas, hay un poder, queremos llegar al poder, cualquier actividad que nos lleve al poder, eso es política, lo demás son historias. Otra acepción de la política es político lo que es posible. Algo que no sea posible, pongamos por ejemplo que los chavales aquí en México quisieran vestirse con uniformes de la SEA y desfilar por Distrito Federal, ¿no? Eso no es posible y no va a ninguna parte tampoco. Tampoco es posible que vuelva Adolf Hitler. Adolf Hitler murió, es historia. Eso hay que entenderlo claramente. No va a volver. Hay algún iluso que volverá cabalgando sobre un corcel blanco con el último batallón de Wotan. Eso es estúpido, es hacer de él, de un personaje histórico serio, un cuento de hadas tipo Superman. Según Parker Yockey, algunos conoceréis desde luego los norteamericanos, autor de Imperium, una obra que recomiendo, en una época de política total, todo es política. Si defendemos el arte figurativo frente al arte abstracto, que nosotros encontramos horroroso, eso es política. Si luchamos a favor de la música bella y hermosa frente a la tonalidad, lo abstracto, la música dodecafónica, eso es política. Si defendemos la familia numerosa, tradicional, unida, frente a los singles uniparentales, eso es política. De modo que hagamos lo que hagamos, debemos tomar siempre postura frente a los deseos del enemigo y sus propuestas. Es un largo frente de batalla. Cada uno de vosotros puede luchar por defender los árboles en la naturaleza, por defender la moral de los niños, por la música clásica, por la historia auténtica de México o de España. Cada uno ha de ocupar su puesto en el frente de combate, pero cada uno de esos frentes de combate son importantes porque son política. Algunos piensan, a mí no me interesa la política, a mí me interesa comer bien y vivir bien. Bien, si a ti no te interesa la política acabará interesándose por ti. Da igual si prefieres llevar a los chicos a caminar por las altas montañas, sacarlos de las discotecas y desarrollar en ellos el espíritu de camaradería, o bien de fomentar el amor por el mundo de la música clásica. Es un regalo que no os podéis perder. Yo insisto siempre en este tema. No existe la música clásica china, japonesa, africana, esquimal. Es un regalo de Dios a través de los genios europeos que ha aportado a la humanidad. No podéis despreciar el Requiem de Mozart, no podéis despreciar las sinfonías de Beethoven, no podéis despreciar la obra wagneriana ni la inacabada de Schubert, porque sois parte de la comunidad cultural europea y la comunidad cultural europea, con su genio,
ha regalado esto no solo a Alemania, no solo a España, a Francia, lo ha regalado al mundo entero. ¿Cómo podemos defender la cultura europea? Discutía con unos amigos en Londres recientemente que me preguntaron ¿qué bandera ponemos? Tú eres de Barcelona, la catalana, la española. Y dice, me da igual qué bandera pongas, pon una que sea cristiana y europea. Pero a las personas allí presentes yo les insistía, y esto lo hago a menudo en España, estáis siempre luchando por la bandera española. Pensar que la bandera de Carlos III era un símbolo de los barcos comerciales españoles para identificarlos frente a otros, ¿no? Antes de la bandera española, rojo, gualda, etcétera, había la bandera de los leones de Castilla con las cadenas de Navarra, ¿verdad? De forma que una bandera no tiene importancia en sí, es un trapo, tiene importancia por los valores que defiende y las personas que lucharon por aquellos valores. Y yo decía a los camaradas españoles, ¿quiénes de vosotros conocen La vida es sueño? Silencio absoluto. ¿Quién ha leído a Lope de Vega, a Calderón, a Cervantes, a Quevedo, a Baltasar Gracián, autores geniales del siglo de oro, que abandonaron el servicio a sus mujeres por el servicio al rey y acabaron por abandonar el servicio al rey para dedicarse al servicio a Dios? Esta es la España y esta es nuestra bandera. Esa música clásica que mencionaba es nuestra bandera. Los hechos heroicos de aquellos conquistadores españoles que en apenas 50 años llegaron hasta Guadalajara y fundaron nuestra ciudad, esa es nuestra bandera. ¡Qué trapo! Hay que respetar toda bandera y todo símbolo, pero solo por las personas que defendieron aquellos valores. Bien, dado que hemos definido lo que es política, hemos de ser realistas. Efectivamente, al igual que los oficiales de un Estado Mayor, de un ejército, tenemos que plantearnos la situación tal cual es, con qué fuerzas en presencia cuenta el enemigo y cuáles son nuestras posibilidades reales en el sector del frente que nos toca defender, en la música, la pintura, la religión, la moral, la familia, la política, la economía, la filosofía. Todos tenemos un deber y un frente de combate que defender. Pero simultáneamente tenemos que hacer un análisis del desarrollo de los acontecimientos en el pasado, de su evolución actual y cuál puede ser el devenir futuro inmediato a corto y medio plazo. ¿Qué mundo tenemos hoy en día? ¿Dónde vivimos? Nos encontramos en un mundo globalizado que padece de ansiedad ante una serie de amenazas que aparentemente no podemos controlar o tal vez impedir. No se trata del mundo que nosotros hubiésemos deseado, pero es el que nos ha tocado vivir y el primer paso para encontrar una solución estriba en reconocerlo. No vivimos en la Italia de Mussolini, no vivimos en la Argentina de Perón, no vivimos en la Alemania de Hitler, vivimos en el México actual de los gobiernos masónicos y en España de un gobierno liberal corrupto. ¿Y cuál es el análisis de nuestro mundo? Podríamos decir en una frase que todo va de mal en peor. La esclavización de las naciones al dinero deuda y al interés compuesto acumulativo de la usura financiera parece imparable. Todas las naciones están esclavizadas a la creación de dinero crédito. La economía va mal para las clases medias, europeas o americanas, que son empujadas a una progresiva proletarización, y para las más humildes, que son empujadas a la miseria más absoluta, como podéis ver por las calles de México. Los gobiernos de las naciones renuncian cada vez más a su autoridad para cederla a entidades internacionales, sea la Unión Europea, la ONU, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el reciente TTIP. Y los Estados se ven incapaces o carecen de la voluntad de proteger a la población que dicen representar y a cuya existencia se deben, en teoría. La gran sustitución de la población autóctona se está produciendo volens nolens con la aquiescencia del poder en todas partes, no solo en Europa, donde hay ya 60 millones de musulmanes, solo en Barcelona el 25% de la población ya no es autóctona. En España, justamente Aznar, un hombre de la derecha liberal, dio una amnistía absoluta a 1 millón de africanos que acaban de llegar ilegales,
Lógicamente, esto fue un efecto tambor y ahora tenemos 4 millones. En Italia, a través de Lampedusa, miles de barcazas llegan con africanos muertos de hambre que sueñan con el ideal europeo. ¿Qué deciden los Estados europeos? Tenemos que aceptarlos, tenemos que tomarlos. Nadie piensa en la propia población. La inmigración masiva foránea pone en cuestión la misma existencia biológica del tronco originario europeo de nuestras naciones. Por otra parte, a nivel planetario, el aborto se ha instalado no como lo que es un genocidio masivo de los por nacer, sino como un derecho contra natura de la mujer impulsado por feministas y la ingeniería social del marxismo cultural. En el norte de Europa, la adopción de niños de color del tercer mundo avanza galopante en una moda ante el creciente número de parejas europeas estériles. Es una moda, pon un negro en tu vida. El gobierno español actual, el Ministerio de Asuntos Sociales, ha hecho grandes pósters inmensos obligando a la población española a que acepte la realidad, donde se ve un señor negro, una señora negra, con un solo lema: mézclate. Increíble. Nuestro gobierno, que ha de defender a la población española, le está diciendo a la población española: aniquílate, desaparece cultural y biológicamente. Simultáneamente, la desafección de la población hacia sus gobiernos no hace sino crecer. Cada vez hay menos pueblos que tengan fe en sus propios gobiernos, apenas en el norte de Europa. Porque los gobiernos y los estados ya no están para servir al propio pueblo, sino para servirse del pueblo, en un ideal de laboratorio internacionalista, masónico, marxista, imposible de llevar a cabo porque es contrario a las leyes naturales y a las leyes divinas. Los desórdenes morales y psicológicos de la personalidad de todo tipo ya no son tratados para su curación, sino convertidos en perversiones promovidas como derechos de las minorías que imponen sus desviaciones a la mayoría. A nivel planetario, y esto no es casual, se promueve el homosexualismo, se promueve el matrimonio homosexual. Ha habido homosexuales siempre, en Grecia, en Roma, en la Edad Media, siempre los hubo y siempre los habrá. Pero estaban en su casa, no molestaban a nadie y se adaptaban a las normas de la mayoría. A mí no me importa que haya homosexuales y que hagan las marranadas que quieran en su cuarto, pero que no impongan a la mayoría decente sus desviaciones. La familia tradicional, unida y con niños, desaparece a toda velocidad, no solo en España, también en México, para ser sustituidas por unidades patchwork, que dicen los británicos, donde se produce una mezcla inestable de niños de parejas diversas, donde no hay ni el calor, ni la estabilidad psicológica, ni el amor de los padres. Y la fe, el corazón de los hombres, que ha sido siempre el motor que ha movido a la humanidad, es dilapidada bajo inmensas capas de escepticismo, materialismo, consumismo, hedonismo y una constante huida hacia adelante, corriendo hacia ninguna parte. Todo el mundo tiene prisa por llegar al trabajo, por ganar más, por comprar otro carro, por ver la televisión. Se acaba el día, habéis tenido un momento para parar ante Dios y darle las gracias por lo que os ha dado. El sentido sacro de la existencia es disimulado en todos los ámbitos, al aparcar a quienes ya van a la otra vida en habitaciones asépticas de hospitales impolutos y tanatorios que más bien parecen oficinas de una gran empresa y donde no hay ningún lugar para lo sacro ni para el recogimiento. Las iglesias, tan bonitas, convertidas en la asamblea de un reducto grupo de ancianos, se vacían de juventud para convertirse en meros objetos turísticos. En España es casi imposible acercarse a una iglesia para orar y recogerse, porque van los turistas con su pantalón corto y su cámara de fotos y su sombrero y van allí como si estuviesen en un show.
Han olvidado el sentido auténtico del templo. La música tan hermosa que mencionaba hace un rato ha dado paso a una repetición mecánica de ruidos sincopados que aturden al público en centros comerciales, televisiones, discotecas, devolviendo a la humanidad a una primitiva prehistoria con el objeto de animalizarnos, con movimientos y contorsiones horribles que son mucho más feos que cualquier danza de la lluvia que pudieran bailar los indios de las praderas norteamericanas. La lectura se ha visto radicalmente reducida a las capas muy cultas, mientras las masas sustituyen esta lectura por aparatos electrónicos con los que la gente se entretiene contestando mensajes urgentes que no son importantes para aplanar las decisiones verdaderamente importantes que no parecen urgentes. Todo el mundo, ahora viniendo en el avión o en cualquier tren en España, cuentas 40 personas en un vagón de tren, hay 2 personas con libros, si tienes suerte 2 con libros electrónicos y los demás están jugando con el iPad, con los marcianitos, con una película, diciendo he tomado huevos fritos con patatas, jaja, qué bien, pues yo no he tomado chorizo con patatas. Y así pierden su tiempo. Las fuerzas masónicas copan por doquier los puestos decisorios al servicio del internacionalismo, el mundialismo, la decadencia y la esclavización de la humanidad. Los especialistas dicen que el judaísmo talmudista dirige en hábil orquestación ese macroplan para destruir la cristiandad y poner a los pueblos bajo su férula. Pero sobre esta gente pequeña que nos interesa poco ya hablamos demasiado ayer. El clero católico anda despistado y manipulado, como podemos comprobar en un solo ejemplo. En Semana Santa, el Papa Francisco dio un donativo de 100.000 euros de la Caja del Vaticano al Memorial Museo de Auschwitz-Birkenau, precisamente en Viernes Santo, como diciendo, el nuevo Salvador es ahora el pueblo judío que tiene su pasión, el llamado Holocausto, tiene sus lugares santos, Auschwitz-Birkenau, tiene sus profetas, Elie Wiesel, Simon Wiesenthal. Yo soy católico, no soy de los que pretendo crear una nueva iglesia católica a mi medida, porque entonces seríamos protestantes, ¿no? Hay sedevacantistas, hay los que les gusta Francisco, los que no, pero la jefatura y el orden y la disciplina no se discute, porque una autoridad discutida es una autoridad perdida. Cualquier discusión que hagáis sobre la Iglesia Católica es una disciplina que pierde la Iglesia Católica. Si el Papa, por lo menos, hubiese enviado ese dinero a los mártires católicos de Katyn, de los que no se ha acordado, o a los mártires católicos españoles de Paracuellos, de los que no se ha acordado, aún tendría cierto sentido. Pero sin duda no el Papa Francisco, sino el Departamento de Relaciones Exteriores del Vaticano ha considerado que era políticamente conveniente que ese donativo fuera a aquellos que precisamente no necesitan dinero, que son los supervivientes de Auschwitz. El consumismo nos esclaviza a todos, incluidos nosotros. Y para librarse de ello, el hombre de hoy debe abstenerse de muchos medios de consumo. Incluso en México tenemos comida cada día, tenemos un techo sobre la cabeza, todos tenemos un poco de barriguita, estamos consumiendo más de lo que necesitamos. Por lo tanto, hemos de controlar los estímulos y los sentidos. Ayunar, como recomienda la Iglesia Católica, significa abstenerse de algo, no significa morirse de hambre. El hombre es el mismo solo cuando logra decirse a sí mismo, no, hoy no bebo alcohol, hoy no como carne y mañana voy a pasar hambre. Hemos de ser, todos nosotros, incluidos los jóvenes que sois el futuro de México, espartanos, llenos de austeridad y con un autocontrol completo. En este mundo de hoy, guerras crónicas y constantes nos despiertan del letargo pesado de una paz con fecha de caducidad. Libia, Siria, Irak, Afganistán, Palestina, Yemen, conflictos escenificados e institucionalizados por el poder donde mueren personas.
Comentaba conmigo el amigo Mark Webber esta mañana que los norteamericanos no han vivido nunca una guerra en propio territorio, de ahí que les sea tan fácil decir hemos exportado la democracia a todas partes, ya lo hemos visto en Irak, y cuando declaran que hay que matar a alguien o bombardear a alguna nación, les resulta fácil, no han vivido en sí mismos el sufrimiento de los habitantes de Dresde. Los ataques bajo bandera falsa y las guerras con excusa inventada se multiplican. September 11, las inexistentes armas de destrucción masiva iraquíes, el peligro ruso nos recuerda mucho al Maine, al Lusitania y a todas aquellas banderas falsas que llevaron a la pérdida de las provincias españolas de ultramar. La mentira como arma política internacional domina toda la escena. Estos solo eran algunos ejemplos, pero estos son los hechos, y los hechos son tozudos, repito. Pero, ¿es eso motivo para el pesimismo? A la vista de lo dicho, entre muchos de los nuestros cunde el pesimismo. Pero como nuestro buen amigo Gerd Honzig, actualmente en el exilio en España, estaba invitado a esta conferencia, pero lamentablemente en último momento su esposa sufrió una embolia y no ha podido asistir. Pero él afirma sin descanso, el pesimismo es una enfermedad contagiosa, liberaros del pesimismo. La naturaleza no conoce el pesimismo ni el optimismo. Simplemente, donde tú no estás, estará otro. No acepta los espacios vacíos. Si tú no te reproduces y no tienes una familia numerosa con muchos niños hermosos, otros tendrán esos niños y ocuparán ese espacio. Y tendrán el derecho natural de hacerlo ante tu rendición incondicional. Yo veo en el pueblo donde vivo, en el norte de Barcelona, cada día negritos, todos son chicos, guapos, fuertes, acostumbrados a caminar cada día 10 kilómetros a buscar agua. Todos tienen 6 y 7 niños y no tienen un duro. Lógicamente llegan a España porque saben que hay hospitales y colegios, van a recibir ayuda sanitaria y ayuda escolar y no los van a dejar morir de hambre. Pero todos tienen niños y cuando hablo con ellos me explican ¿cuántos hermanos sois? 7, 9, 10, 11... ¿Puedo yo acusarles de que obedezcan las leyes divinas y se crezcan y se multipliquen, como dijo Dios? No. Acuso a los europeos, a los americanos, a los occidentales que han decidido extinguirse por voluntad. Y sobre todo acuso a nuestros gobiernos que han decidido trabajar para un proyecto planetario que supone nuestro aniquilamiento. Un día habrá que tomar nota de sus nombres y apellidos y sus fotografías para pasarles cuentas. Pero la pregunta es, ¿existen brotes verdes? Digámoslo pronto, no todo es malo en el mundo en que vivimos. Muchas cosas son positivas. Un par de ejemplos. El amor a los animales, impulsado por San Francisco de Asís o Walt Disney en nuestros corazones juveniles, ya han abandonado el ámbito de lo minoritario para alcanzar amplias capas de la población, al menos en el Occidente. Como sabéis, fuera del mundo occidental, los animales no son apreciados, en el mundo árabe y en el mundo asiático. Comen perros, entre otras cosas. Pero ese amor hacia nuestros pequeños compañeros de viaje humaniza al ser humano, porque son parte de la creación. Decía Schopenhauer, quien maltrata a un animal, antes o después maltratará a un ser humano. El contacto con la naturaleza se ha impuesto como algo necesario para casi todos y decisivo para compensar nuestras vidas urbanas, electrónicas y virtuales. Todo el día delante del ordenador enchufados a 7 máquinas. El creador ha hecho un magnífico teatro para este escenario, que es el gran teatro del mundo que decía Calderón, con árboles, cascadas, bosques, pastos, animales hermosos. ¿Dónde estamos nosotros? Delante del ordenador perdiendo el tiempo. ¡Estúpido! Las iniciativas solidarias, lo veo en España en plena crisis,
Sobreviven al egoísmo del liberalismo galopante. La gente desea ayudar a los necesitados a pesar de sus gobiernos. Y, gran pilar básico, la Iglesia Católica, a pesar de todo, dogmática, jerárquica, antidemocrática, disciplinada, sobrevive 2000 años después de su creación, a pesar de todos los pájaros de mal agüero que esperan su derrumbe. Con todo, y que ya entonces nuestro Señor anunció por adelantado a los cuatro vientos que, al final, el mal no prevalecerá. La oración de mucha gente pequeña, humilde, mantiene pese a todo al mundo ligado a ese fino hilo conductor a la vida espiritual y al mundo sagrado, donde el consumismo, el hedonismo y el materialismo lo inundan todo y las tiendas se han convertido en los nuevos templos de nuestras ciudades. Vais a cualquier ciudad europea y encontráis que el pueblo está edificado alrededor de la catedral y de la iglesia. El centro de la vida social y comunitaria era la vida espiritual. Con los bombardeos masivos de Alemania en la Segunda Guerra Mundial aniquilaron la cultura tradicional, los pueblos, las catedrales, las iglesias y aprovecharon para edificar grandes monstruos cuadrados tipo Bauhaus, inhumanos, funcionales, que no despiertan ningún sentido comunitario, ni ningún sentido trascendente, y donde el centro de los pueblos y las ciudades son los grandes almacenes. Y pese a todo, el sentido crítico de muchos aumenta y con ello la desconfianza hacia el sistema. Podríamos hablar de Andreas von Bülow, un hombre ligado en Alemania a los servicios secretos que un día después de las Torres Gemelas y del September 11 ya dijo que no era lo que nos explicaban, o de Mikhail Gorbachev, que ha denunciado al sistema occidental, por no hablar en nuestro campo de Horst Mahler y tantos otros. Pero basta con que naveguemos un poco por Internet para darnos cuenta de lo escéptica que se ha vuelto la población pensante del planeta respecto a los amos. Internet tendrá muchos defectos. El más importante es que absorbe ingentes cantidades de nuestro escaso tiempo. Pero gracias a Internet, alguien de la Pampa Argentina puede comunicarse e intercambiar información con alguien en Vladivostok. Internet ha sido nuestra salvación informativa y es nuestra oportunidad, como informaba el doctor Duke el otro día. Nunca, pero nunca hubiésemos tenido la posibilidad lejana de llegar a los grandes periódicos o televisiones. Con Internet, cualquier persona en el planeta puede informarse sobre lo que pensamos o decimos nosotros. Y a efectos meramente prácticos, los vuelos de bajo costo en Europa han permitido que volemos de uno a otro país en Europa a precios mínimos, cosa hace 30 años imposible debido a los altos precios. Y los teléfonos móviles que veo por aquí en el auditorio nos permiten hablar desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, algo que habrían considerado un milagro hace solamente 50 años. ¿Qué hacer? Hemos dicho que la historia es el referente, la realidad es el presente y el futuro solo es el efecto de nuestras acciones. Reconocer la historia al momento, documentarla y explicarla, que es lo que ha hecho don Salvador Borrego durante toda su vida, mientras tiene lugar. Es sin duda más difícil que echar la vista atrás cuando todos los hechos son claros y los documentos están sobre la mesa. Es la diferencia entre el periodista y el historiador. Nosotros tenemos el deber de realizar ambas tareas, investigar el pasado y documentarlo, pero también, y es importante, reconocer las grandes corrientes de pensamiento, las tendencias sociales y, sobre todo, los cambios en el corazón de los hombres. Vemos en Alemania movimientos populares en las calles, Pegida o Acción por Alemania. En España, los incontentos. En Argentina, en Iberoamérica, como decía el maestro Vuela, las manifestaciones populares. Algo está cambiando en el corazón de las personas, hartas hasta el gorro, y todos se dan cuenta que las cosas no van por buen camino. Hemos de fortalecernos con el convencimiento de que contra el espíritu del heroísmo ninguna fuerza materialista puede prevalecer. Tenéis que endurecer cuerpo y espíritu en la austeridad, la dureza y un estilo espartano de la existencia, como he mencionado hace un rato. Hay que recuperar un sentido sagrado de la existencia que nos ayude a tener un comportamiento bondadoso, honesto, noble, guerrero y verdadero en nuestro actuar.
Hemos de aprender a apreciar la belleza y difundirla a nuestro alrededor. Esa era no otra mi intención con este pequeñito libro de ética revolucionaria. Una colección de cuadros que a mí me gustan, de la cultura europea, norteamericana, iberoamericana o española, para mostrar a nuestros jóvenes que a pesar de las horrorosas esculturas que el gobierno paga en las autopistas de macizos de cemento y hormigón con hierros retorcidos, donde ha desaparecido la figura humana, ha desaparecido el mismo concepto de hombre, existe, sin embargo, un concepto de belleza que cualquier ser humano en el planeta puede entender fácilmente. Es vuestra misión explicar a vuestros hijos que hay un mundo diferente, un mundo lleno de belleza y nobleza, y tenéis que enseñárselo vosotros. Y a la hora de vuestro actuar, un concepto fundamental que habrían de aplicarse todos nuestros políticos. Tened siempre presente la voluntad del Todopoderoso a la hora de dirigir nuestros pasos y siempre acertaréis. Y como dije ayer, ser inteligentes y hábiles como son los hijos de las tinieblas. Encontrar, reunir, formar grupos de personas inteligentes, convencidas y comprometidas que extiendan los conocimientos políticos e históricos necesarios con los medios a su alcance. No otra cosa es este Congreso Identitario, gracias al centenario de Salvador Borrego. En mi opinión, se producirá pronto un despertar espiritual tras el fin de la civilización. Porque tenemos que empezar a pensar en el día después del hundimiento. Sé que muchos de vosotros no queréis oírlos, pero he empezado mi discurso diciendo la política es la ciencia de lo posible, la ciencia de la realidad, los hechos son tozudos. La civilización se hunde por falta de hombres que la recuperen. Pero uno se pregunta si no es mejor dejar de hundir lo que está podrido y promocionar lo evidentemente sano. Una vez han desaparecido los valores morales, la recuperación de la civilización es prácticamente imposible. Pero, como he dicho antes, el corazón del ser humano está ligado a la divinidad y por eso en este mare magnum de consumismo el corazón humano busca el fin último de nuestra existencia. La pregunta que nos hace mi perro Rex, tan simpático, es ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y de dónde voy? Esta es la pregunta fundamental del ser humano. Y dado que tenemos una vida muy corta, no todos tomamos tequila como don Salvador y llegaremos a 100. Es evidente tener presente que la vida es un pequeño espacio, es un pequeño teatro, como dice Calderón, donde cada cual se le cierra el telón en el primero, segundo o tercer acto. Si tienes suerte, sobrevivirás a don Salvador, pero si no, igual mueres a los 80, o de un accidente de tráfico a los 50 o de cáncer a los 40. Pero eso no es lo grave, morir no es grave. Todos los pueblos, naciones e individuos han muerto. De los 7.000 millones de individuos que hoy pueblan el planeta, en 100 años no quedará ninguno, excepto alguien que imite a don Salvador. Ante esta perspectiva, nuestra vida es muy pequeña y realmente el Todopoderoso nos ha dado un tiempo, unas capacidades, una mentalidad para poder hacer lo que podamos hacer en nuestro tiempo, en el lugar que nos ha tocado. Shamir, nuestro amigo judío convertido al cristianismo, invitado a este fórum, pero que finalmente no ha podido venir, ha titulado uno de sus últimos libros, No temáis. Excelente título. No temáis. El enemigo juega con vosotros haciendo que tengáis miedo. Pero lo mismo que la serpiente, explicaba ayer a unos camaradas, se aprovecha del ratón que queda paralizado. Ve la serpiente que sube, el ratón se queda paralizado. Lógicamente, lo zampa en un minuto. Pero si te mueves y tomas la iniciativa, la serpiente lo va a tener más difícil. Por lo tanto, tener miedo es estúpido. Decíamos que habríamos de prepararnos para el día después del hundimiento de la civilización,
Pensar que en el 411 el Imperio Romano se hundió, al menos eso dicen los libros de historia. Pero en el 411 llegaron aquellos bárbaros del norte que olían a grasa de oso, más brutos que un arao, y llegan a Roma y ven que aquella gente tenía agua caliente y sauna y agua y duchas y edificios de varios pisos y carreteras y tenían un código civil excelente y una justicia y tenían una lengua que creó luego las nuevas neolenguas. La primera, la de Rumanía. Cuando llegaron aquellos bárbaros a Rumanía, no entendían lo que decían los romanos. Intentaron imitarles y barbar quiere decir simplemente no poder hablar. Y inventaron el rumano. El segundo idioma neolatino fue el catalán, casualmente. Los visigodos entraron por Lepertus, escucharon a los romanos, inventaron el catalán. Todo esto lo debemos a los romanos. Pero en el 411 no se hundió el Imperio Romano. Aquello empezó 100 años antes con la decadencia y duró otros 100 años. Entonces nosotros hoy en día, aquí y ahora, nos encontramos en el 411. Nos cuesta comprenderlo, porque cada día compramos el pan, la gente se casa, vamos a dormir, vemos la tele, pero el hundimiento ha sido producido si tenéis la suficiente perspectiva e inteligencia para ver lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y hacia dónde vamos. Pero hay otro ejemplo parecido que acabó de forma diferente. En el 711, curiosamente otro 11, los árabes invaden España, no tanto por su habilidad, sino por la estupidez de los españoles en ese momento, los visigodos, que como siempre estaban peleados entre sí. Todo el mundo quería ser rey de algún reino, de algún pequeño reino. Y entre la estupidez de los visigodos españoles, la habilidad de los árabes, los judíos que abrían las puertas por la noche de las ciudades cristianas. Y en ese 711 se produjo la invasión. ¿Qué habría dicho cualquiera de nosotros? Me voy a casa y esto que lo arregle otro. Pero los visigodos cristianos se replegaron al norte de España, a las montañas de Cantabria, y aguantaron 800 años. Y a los 800 años los echamos uno por uno. Y en 1492 el último moro cogió la barca de Granada y se fue a África con sus bártulos. Y simultáneamente echamos a los que te dije. Y simultáneamente con aquel espíritu corajudo, después de 8 siglos de combate, surgieron personajes como Pizarro, Hernán Cortés o Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que se vinieron aquí, a vuestro país, a fundar las Españas. Y en esta batalla por una nueva reconquista, tenéis que tener presente, el destino personal carece de importancia. El hecho de que yo haya estado en prisión y haya formado parte del club, del que aquí algunos forman parte, no tiene ninguna importancia. Yo me moriré mañana, pasado mañana, quién sabe cuándo. Lo importante es lo que hemos hecho como comunidad popular, como pueblo, como cultura, porque lo dejaremos a nuestros futuros hijos. Muy bien, después de esta breve introducción, voy a intentar hacer feliz al amigo Pedro, que me ha dicho que os explique lo que eran los fascismos europeos, pero sin duda los conoceréis. Yo creo que hay que resumirlo a lo básico de los conceptos. Un hombre de la izquierda, socialista, Mussolini, del Partido Socialista y miembro militante con carnet, un buen día dice, pero vamos a ver, estos marxistas pretenden que somos socialistas internacionales y por lo tanto tengo que amar al último mono, del último indio, del último pueblo de China más que a mi familia. No puede ser. Yo soy socialista, pero antes voy a amar a mi familia, y luego a los primos de mi familia, y luego al pueblo vecino al mío que son italianos. Y dijo, ¿y cómo lo inventaría yo? Y dijo, ¿qué hacen los campesinos en los trigales? Cogen las espigas de trigo que se las lleva el viento, no sirven para nada, y las unió en un faz, con un lazo. El faz en italiano es el fascismo, no otra cosa. Fascismo es utilizado hoy en día como un insulto arrojadizo contra cualquier enemigo político. El centro contra la izquierda contra la derecha, el uno contra el otro, los homosexuales contra los heterosexuales, es un insulto arrojadizo que paraliza. Si un enemigo quiere, el sistema quiere aniquilarte, te acusa de terrorista. Si tú demuestras que no has puesto bombas en tu vida, entonces te acusa de fascista. Y si no lo consigue, entonces te acusa de nazi y ya estás perdido.
Pues eso brevemente fue el fascismo de Mussolini. Un hombre honesto, inteligente, con sus defectos humanos tal vez, pero con el genio necesario para unir a la nación italiana, luchando entre partidos políticos constantemente con una meta común. Levantemos a la nación italiana, cojamos del pasado romano los grandes ejemplos y la idea de imperio cultural y defiendo a mi pueblo. Luego se vio involucrado en una guerra mundial que no hubiese querido y que lamentablemente perdió. Breve resumen, ¿cierto? Pero no olvidemos a otros muchos fascismos europeos que curiosamente surgieron simultáneamente. Pensar, resumiendo, que la gran batalla que inició la criptosinarquía farisea cuando clavaron en la cruz a Jesucristo dio su gran golpe de mano con la Reforma Protestante. Con la Reforma Protestante la cristiandad toda quedó dividida. Hasta ese momento un vikingo no tenía idea de ser europeo. No tenía nada que ver con un griego, un romano, un español. Fue cuando los evangelizadores crearon la pequeña primera iglesia de madera preciosa que aún encontramos en Noruega. Y en España los visigodos crearon pequeñas iglesias prerrománicas preciosas. Y en ambos lugares del continente se rezaba al mismo Dios, con la misma cultura y el mismo lenguaje latín entre los sacerdotes. Cuando surgió la convicción, somos la cristiandad. El enemigo que reconoció ese potencial hizo lo que pudo para acoger a alguien que tuvo muchos valores para la cultura alemana, como fue Lutero, pero que no entendió que estaba siendo utilizado para dividir la cristiandad. ¿Cuál es la diferencia entre Lutero y San Francisco de Asís? Lutero cogió un cabreo porque no le dejaban casarse con la monja que le gustaba, entre otras cosas. Lógicamente fue a Roma y vio cosas que tampoco le gustaron. Pero como he dicho yo antes, cuando perteneces a una organización, te has de quedar con lo bueno y con lo malo. San Francisco de Asís fue a ver al Papa y le dijo: Papá, no se trataba de que fuéramos pobres. Sí, claro, mi hijo, pero aquí veo mucho lujo y las bulas y tal. Sí, mi hijo, pero yo era tan idealista como tú a tu edad. Pero luego cuando estás en el mundo, tienes que vivir en el mundo, en todo lo que no es pecado, relacionándote con los estados terrenales. Y el papado es un estado terrenal también, aunque sea la representación de lo espiritual. Y le dijo: bien, pues quédate en la iglesia, funda la orden de los franciscanos y regresa a la austeridad y a la pobreza de los evangelios. Absolutamente la misma idea, mejorar la iglesia, solo que uno fue positivo, se quedó en la organización y dura hasta ahora ayudando a los pobres y fomentando el amor a los animales, y el otro creó una división de la cristiandad que nos daña hasta el día de hoy. He dicho antes que una autoridad discutida es una autoridad perdida. A los protestantes luego les salieron los esvinglianos, los anglicanos, los del séptimo día, los testigos de Jehová y todos los que quieras, ¿verdad? En este orden de cosas, después de la Reforma Protestante, el segundo gran golpe de Estado del enemigo contra Europa fue la Revolución Francesa. Entronaron a una prostituta como la diosa Razón en Notre Dame de París y echaron por la ventana a Nuestra Señora. Y luego la Revolución Bolchevique, pero muy importante, la Primera Guerra Mundial, la misión real de la Primera Guerra Mundial era dejar a la cristiandad sin los tres grandes imperios cristianos: el zar de todas las Rusias, el Kaiser del Imperio Alemán y el emperador de Austria-Hungría. Hasta ese momento la cristiandad todavía tenía estados que le apoyaban, que le defendían. Nos quedamos sin estados que nos defendieron. Ya solo nos quedó en Europa las élites naturales de las naciones. Y ahí surgieron los fascismos. En los años 30 y 40, las élites culturales de cada país, los más nobles, los más idealistas, dijeron: ya no hay Estado, imperio que nos defienda, pero vamos a hacer nosotros una defensa política, nacional, patriótica de nuestra fe. En Rumanía, hablaba antes, surgió un movimiento de las más límpidas aguas, dirigido por Corneliu Codreanu, que fundó la Legión de San Miguel Arcángel, que luego se llamaría la Guardia de Hierro. Un movimiento caracterizado por ser compuesto absolutamente por campesinos y estudiantes. ¿Y qué dijo él? Dijo: vamos a ver, aquí el Estado está todo el día prometiendo, nos va a hacer un puente que no lo hace, una carretera que no las hace. Dijo: vamos a ir a este pueblo, todos los miembros de la Guardia de Hierro, no tenemos dinero, no te preocupes, en los campamentos de verano haremos los ladrillos de barro con agua y construimos un puente. Y la Guardia de Hierro construía el puente. Por eso conquistó el alma de la población. Esta Guardia de Hierro
tiene una característica fundamental que la diferencia del nacionalsocialismo alemán, del fascismo italiano, de las camisas negras británicas, y es su inmensa fe, el misticismo de una nación ortodoxa que basaba toda la existencia de la nación rumana y de la lucha política en la fe. Esta figura luminosa de Codruano en su caballo convenció a algún amigo con 14 años que le vio, quedó impresionado para entonces y ya formó en la Guardia de Hierro, luego en las Waffen-SS y en Argentina continuó publicando los libros de Codreanu. Pero Codreanu sufrió el martirio sacrificial de todo buen cristiano y fue asesinado brutalmente con todo su Estado Mayor a instancias de Lupescu, que era la novia o la querida o la prostituta del rey, judía, que ordenó al rey que tenía que asesinarlo. Y así desapareció la última esperanza de Rumanía, que era la Guardia de Hierro, después de unos coletazos hasta el final de la Guerra Mundial. Bueno, me diréis, ¿y por qué no hablas de España, que es tu país? Pues muy bien, os voy a resumir un poco lo que pasó en España. En España teníamos a Franco, como sabéis, y muchos le acusan y le critican, bueno, pero Franco no hizo la revolución falangista, no aplicó la doctrina josantoniana, no hizo una revolución social, tonterías. Franco era un militar, tradicionalista, católico, y en medio del caos, del anarquismo, del golpe de Estado comunista que querían llevar a España a una república soviética, simplemente dijo, señores, carlistas, militares, falangistas, católicos, josantonianos, aquí o nos ponemos juntos o nos cortan la cabeza a todos. Y simplemente se puso al mando de la defensa de la España nacional. No tenía otra posibilidad. Teníamos a un José Antonio, un gran idealista, con discursos preciosos y muy poéticos, pero José Antonio fue asesinado, como sabéis, en 1936 por el delito de pensar. Teníamos a Ramiro Ledesma Ramos y a Onésimo Redondo, los tres cayeron en la guerra civil. La política es la ciencia de la realidad. Franco se encontró con un país, después de 3 años de guerra civil tremendo, y la realidad que había que hacer lo que se podía hacer con aquel país, rodeado por una Segunda Guerra Mundial que al cabo de poco tiempo tendría a los aliados en el Pirineo. Franco intentó, honestamente, aplicar la doctrina josantoniana mientras pudo y en lo que le dejaron. Recordar, tanques americanos en el Pirineo. Él no era josantoniano, pero se dio cuenta que la doctrina falangista era positiva. ¿Fue bueno o fue malo para España? Un estadista no es un revolucionario. Cuando estás en la oposición y tienes un partido político, puedes prometer bellos ideales. Cuando eres jefe de Estado, tienes que defender al pueblo, al que organices, al que diriges. Y su misión era, como ha dicho muy bien maestro Vuela, defender el orden interior y defenderse del enemigo exterior. Quedó noblemente enviando a los idealistas de la División Azul, bregados en 3 años de guerra civil al frente del Este, y los alemanes, tan ordenados y disciplinados, decían, vaya pandilla de gitanos. El mismo Hitler tiene un discurso donde dice, si veis pasar a un soldado en camiseta, con el casco sin poner, la máscara de gas llena de pan, y el fusil se olvidó de engrasarlo, y además no ha hecho la guardia por la noche, cuadraros ante él porque es un héroe español. Estos locos españoles, no se les puede llamar de otra manera, se ponían de pie en el frente mientras los alemanes científicamente buscaban la posición ideal para defenderse y decían, ¡hijo de perra, comunista! Y pegaba tiros, sin preocuparse en absoluto de que él iba a ser la siguiente víctima. Llegamos al nacionalsocialismo alemán, muy conocido por todos. El nacionalsocialismo alemán es un producto típicamente de la cultura alemana. Pero no podéis desconectar a Adolfo Hitler de su cultura y de su tiempo. Todo personaje político es fruto de su época. Hitler es fruto del romanticismo alemán. Todo lo que él llevó a cabo en el Tercer Reich solo era posible en Alemania. Los chicos de la Hitlerjugend fueron posibles porque al cambio de siglo hubo profesores inteligentes en Berlín y en grandes ciudades que dijeron vamos a sacarlos a los chicos de las fábricas, de las ciudades, del humo, de las discotecas de aquella época, vamos a llevarles al campo. Y Ludwig Jahn les explicó, hay que hacer gimnasia y mantener el cuerpo sano. Y los Van der Vogel llevaron a los chicos a la montaña. Lo único que hizo Hitler fue tocar el tambor y la nación alemana se puso en marcha.
Y el pensamiento de Hitler es el fruto de su época. El darwinismo social, se habló ayer del racismo biológico del siglo XIX, pero las cosas se ven muy claras a posteriori, porque cuando eres hijo de su tiempo, lo que ves es tu tiempo, lógicamente. Y él vio en Gobineau, en Chamberlain y en Wagner sus grandes ideales. A pesar de lo que se dice, Hitler no era un nietzscheano, solo tenéis que consultar todos sus discursos. Citan numerosas veces a Schopenhauer y a Wagner y al Todopoderoso, es el que sale citado más a menudo y ni una vez cita a Nietzsche. Pero el socialismo alemán tuvo la gran ventaja que puso en práctica algo que podía ser solo un plan o un ideal. Devolvió el trabajo a los pobres, dio a todos una casita con un huerto y con un jardín, creó de su puño y mano el pequeño Volkswagen, el coche popular que aún se ve circulando por México, ¿verdad? Era un artista genial que dio a la nación alemana en solo 6 años de paz. Imaginaros qué hacéis vosotros en 6 años. Dio a la nación alemana una idea de la monumentalidad, de la necesidad de belleza, de la necesidad de grandeza. Y él decía a menudo, dejad que el pueblo escuche también opereta vienesa, porque es importante conducir al pueblo hacia la grandeza, pero si es posible por el camino del bien y de la belleza. El tiempo se acaba, pero podríamos mencionar muchísimos otros movimientos. Tenemos a los camisas negras británicos, 100.000 militantes desfilando por las calles de Londres con Oswald Mosley. ¿Quién ha oído de ellos? Nadie. ¿Por qué los británicos los encerraron en campos de concentración y en prisión durante toda la guerra? Acusan a Hitler, hombre, es que este señor llega al poder y metió en prisión a los comunistas. Bueno, querían hacer una revolución nacional estos comunistas y una república bolchevique, tenía que neutralizarlos. Pero es que los aliados hicieron lo mismo. Y Hitler no hizo otra cosa que neutralizar a aquel pueblo extraño, los judíos, que desde el año 33 habían declarado la guerra a Alemania. ¿Qué hicieron los norteamericanos con la población japonesa de Estados Unidos? Eran norteamericanos de 200 años con pasaporte americano, pero tenían ojos achinados. Igual no eran muy guapos, pero no por ello había que encerrarlos. Pero los encerraron porque había un posible potencial, que tuvieran simpatías con los japoneses, y los encerraron, ¿no? Podemos hablar de Quisling, un buen hombre en Noruega que tuvo la tragedia de que su país fue invadido por las tropas alemanas y, lógicamente, al acabar la guerra, pues lo fusilaron porque era un colaboracionista, ¿no? Podríamos hablar de un gran amigo personal y un maestro para mí que fue León Degrelle, de un pequeño país como Bélgica, donde valones y flamencos tienen una estabilidad incipiente, y surgió un genio como León Degrelle, del Rex católico, del movimiento católico precisamente, y devolvió la batuta a los partidos políticos diciéndoles contra todos los partidos, contra todos los podridos, y desfilaba por Bélgica con una escoba en el hombro para barrerlos a todos de allí. Bueno, voy acabando para que no me quede sin comer luego, pero resumiendo y en pocas palabras, ¿qué quiere el capitalismo liberal actual y qué querían los fascismos europeos? Porque eso es lo que nos interesa en este discurso. ¿Qué podemos aprovechar de los fascismos europeos de los años 30? Los fascismos europeos creían en la fe y el capitalismo en el racionalismo. El fascismo europeo y esas élites europeas creían en la primacía del espíritu. El capitalismo liberal actual cree en el materialismo. Ellos creían en el idealismo, hoy en día es el sensualismo. Creían en una voluntad política y ellos en la voluntad de riquezas. Creían y veían al mundo como objeto de organización social, como hizo el Imperio Español con América. Ellos quieren el mundo como objeto de saqueo. ¿Qué puedo sacar del mundo? Para ellos lo importante era el rango como distinción social, para el mundo moderno es la riqueza como distinción social. La sociedad era un organismo y hoy la sociedad es una colección de individuos, de números que pagáis impuestos y no unidos por nada más. En los fascismos lo principal era el cumplimiento del deber, el Ich diene, que dice en alemán el escudo de los reyes de Inglaterra, o el Servus Servorum del papado, o yo soy el primer servidor del Estado de Federico II de Prusia. Ahí la diferencia. Luis, el rey Sol, yo soy el Estado. Federico el Grande de Prusia, yo soy el primer servidor del Estado. Cumplimiento del deber, búsqueda de la felicidad. Instintos ascendentes, instintos decadentes. Absoluta autoconservación de lo occidental y es
aquiescencia en el capitalismo de la revuelta exterior contra lo occidental. Absoluta voluntad de fertilidad biológica, igual con Hitler, con Franco, con Codreanu, con Mussolini, y suicidio racial y control de la natalidad. Absoluta voluntad de incrementar el poder como ente organizador que somos y rendición de la hegemonía frente al tercer mundo. Jerarquía, igualdad. Disciplina, libertinaje y dejar hacer. Autoridad, plutocracia. Sociedad como una unidad orgánica, guerra de clases. Polaridad sexual, feminismo y homosexualismo. Europa como imperium, pequeño estatismo y regionalismo. Europa como nación, chauvinismo. Europa como patria, pequeño nacionalismo. Orden, libertad. Estabilidad, movimiento constante, ciclos económicos, pobreza, riqueza. Reposabilidad del líder político hasta el final. Y responsabilidad, anonimato, soy demócrata, me han votado. Ejercido y administrado abiertamente, que dan la cara en lo bueno y en lo malo. Resurgimiento de la autoridad, comunismo, democracia, liberalismo. Ideal de caballerosidad medieval, fe en uno mismo frente a la hipocresía, la separación de palabra y acto. Uno puede decir A y hacer B. Uno no puede predicar vino y ofrecer agua. Respeto por el enemigo político, caballeroso. Reemplazo del respeto por el odio, los juicios de crímenes de guerra, los ideales como un sustituto del honor en el campo de batalla. He intentado resumiros lo que querían los fascistas y eso es lo que hemos de querer nosotros. Muchas gracias.